Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. En un día que ha sido de anuncios difíciles. En las últimas 24 horas, Chile nuevamente superó los 7.000 casos de COVID, de nuevos contagios. Una cifra que refleja el complejo escenario que se vive. Claro, esta situación obliga a las autoridades a decretar por primera vez cuarentena total para toda la región metropolitana. Mira. 7.023 casos nuevos de COVID-19. 7.023. Por segunda vez en menos de una semana, Chile supera los 7.000 casos y la cifra se convierte en la segunda peor de la pandemia. Números que reflejan la delicada situación de nuestro país, lo que lleva a tomar medidas más restrictivas. La región metropolitana completa, todas sus comunas pasan a etapa cuarentena. Retroceso a fase 1 de 14 comunas que se suman a partir del sábado a las 5 de la madrugada, justo cuando la capacidad hospitalaria de nuestro país está al límite. Y el porcentaje de ocupación de camas promedio a nivel nacional, incluyendo pacientes COVID y no COVID en las unidades de tratamiento intensivo, UTI, alcanza al 95%. Hoy, como comunidad médica, tenemos temor de vernos sobrepasados, de no tener la capacidad para dar atención y hospitalizar a quien así lo requiera. Si eso ocurre, el riesgo de morir por COVID-19 aumenta. Medidas sanitarias para disminuir las cifras, pero que repercuten en diversos sectores, que nuevamente tendrán que bajar sus cortinas. Santiago, por ejemplo, administrador de restaurantes, nos asegura que es otro golpe para la industria y pese a que veían venir la noticia, tendrán que tomar decisiones difíciles. Viendo qué parte del personal puede seguir trabajando para delivery, qué parte de personal tiene la posibilidad de mandarlo de vacaciones, qué parte de personal tiene que mandarlo nuevo a seguro de cesantía o simplemente despedirlo. Desde su gremio también lamentaron la noticia y solicitaron a las autoridades de gobierno que esclarezcan la duración de estas nuevas cuarentenas. Sabemos que las cuarentenas largas no tienen ningún efecto. Necesitamos que entonces, en los lugares que hoy día existe cuarentena, sean acotadas, sean estrictas, de manera que efectivamente se cumplan para que tengan el efecto que se pretende y evidentemente sean lo más corta posible. En el comercio también lamentaron la noticia, aunque reconocen que la esperaban y que ya se preparan para vender sus productos a través de internet. Nos afecta mucho porque nosotros trabajamos en tienda física, pero igual vamos a estar dedicándonos a ventas por mayor, por Instagram. Estamos con pena, pero a la vez también es necesario por el tema de esto y nada, pues solamente vender por Instagram. Cuarentenas que se suman a la suspensión del permiso de desplazamiento para este fin de semana, que tuvo como efecto que miles de personas salieran a abastecerse. Bastante gente, mucho movimiento, demasiado. Generalmente hago las compras antes para no salir los días de caos en las calles, en los supermercados, la locura de comprar. Es demasiado. Restricciones que no solo serán a nivel local, los viajeros tendrán nuevos requisitos de ingreso a Chile debido a la circulación de las variantes brasileñas y británicas del coronavirus. Desde el miércoles 31 de marzo, todos quienes ingresen a nuestro país deberán trasladarse a un hotel de tránsito por 5 días para hacer cuarentena y tomar un PCR. Las personas deberán cubrir los costos asociados a la estadía de estos 5 días, con una excepción. La excepción de aquellos que hayan iniciado su viaje desde el día 27 de marzo, es decir, desde este sábado hacia atrás. Medidas estrictas para enfrentar uno de los momentos más críticos de esta pandemia, donde por primera vez los más de 8 millones de habitantes de la región metropolitana estarán confinados. Este es el mapa del Gran Santiago, que actualmente, como ustedes ven, tiene a la mayor parte de sus comunas, de las comunas de la región metropolitana, en cuarentena. Y en color amarillo, algunas que siguen en fase 2 hasta hoy día, en el sector oriente y en el sector norte de la capital. Pero desde el sábado a las 5 de la madrugada, las 52 comunas de la región metropolitana estarán así, todas de color rojo, estarán todas en fase 1, con el ingreso de Paine, Recoleta, Lampa, Lo Barnechea, Providencia, Tiltil, Conchalí, Quilicura, Vitacura, Las Condes, Alhué,
Huechuraba, Colina y San José de Maipo. Con esto, más de 8 millones de habitantes de esta región estarán con completa confinamiento. La primera vez desde que empezó la pandemia que toda la región metropolitana estará con cuarentena. Y serán en todo nuestro país casi 16 millones de personas en confinamiento total. Eso el sábado, pero hoy fue el primer día de cuarentena con 38 comunas de la región metropolitana totalmente confinadas. Un adelanto de lo que se vendrá en los próximos días. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una alta movilidad. Así se ve en las calles. Lo curioso es que la mayoría de los fiscalizados portaba sus permisos de trabajo que los identificaba como esenciales. Davor Juranovic con los detalles. La fiscalización fue masiva en las 21 comunas que entraron en cuarentena. Las micros y los accesos al metro, las principales barreras impuestas por las autoridades. Todo para reducir la movilidad en una capital que llegó a esta jornada con 12.571 casos activos. No se justifica por la cantidad de personas que hay aquí en Puente Alto. Hay que asumirlo y hay que hacerlo con responsabilidad. Está bien que sean rigurosos, pero también hay casos y casos. Necesario, sí. Gente irresponsable, demasiada. Y estamos pagando todas las consecuencias. Ya estamos cansados ya. Estamos cansados encerrados, estamos cansados de andar pidiendo permiso, estamos cansados de ir a un supermercado, estamos cansados de hacer tantas cosas ya que no le ponen un punto final a estas cosas que tienen que hacerlo como corresponde. Mucha fiscalización, pero también mucha gente en las calles. Varios negocios permanecían abiertos y los flujos vehiculares cayeron solo un 14% en comparación a la semana anterior. No hemos logrado disminuir lo que se disminuyó durante la primera ola de la pandemia. Y esto no solamente está relacionado con los permisos únicos colectivos, sino también con un cansancio natural de las personas. Que uno vea alta movilidad no significa que se necesite más fiscalización. Si uno ve alta movilidad es precisamente porque hay muchos permisos y la gente los está ocupando. Por favor, no ocupen los permisos si no es en algo esencial. La mayoría de los fiscalizados tenían permisos emitidos por la comisaría virtual. Muchos de ellos vinculados a funciones calificadas como esenciales. Otros simplemente salieron. Se murió un perrito, hay que enterrarlo. Tengo que ir a la ferretería a comprar cal para poder enterrarlo, porque si no es una infección que hay en la casa. Yo trabajo en una lavandería, es servicio esencial porque le lavamos una clínica. Trabajo como repartidor. O sea, las personas no pueden salir a hacer cualquier cosa, entonces no solamente repartimos comida de restaurantes, sino que también hacemos entregas de supermercados. No hay permiso para sacar a mi mascota, así que tampoco la puedo mantener encerrada, entonces la saco por acá. Soy cajero bancario, claro, trabajo en el banco ahí, en el Banco Express. El 77% de la capital está confinada, pero las calles siguen llenas. Muchas empresas no están cumpliendo con los protocolos. Así se constató con este trabajador de la construcción, quien rumbo a la obra debió viajar en transporte privado. Le hicieron a todos los trabajadores, le hicieron el salvoconducto. Yo trabajo construcción. Me quiero que me iba a llegar un mensaje, no sé, algo así, un salvoconducto a través de un correo, pero no me llegó. Ninguna empresa constructora, ninguna, puede funcionar si es que no cumple con el protocolo que se ha acordado con la Cámara de la Construcción. Significa también que la movilización de los trabajadores es responsabilidad de la empresa constructora. Torcer las cifras de contagios seguirá cuesta arriba si en los próximos días no se logra cambiar este panorama. Bueno, partamos por decir, Iván, que el 84% de la población chilena estará en cuarentena a partir de este sábado a las 5 de la mañana. Bueno, Juan, a usted se lo olvidó, pero hay que recordar, ¿qué está permitido hacer en fase 1? Las respuestas en las 7 cosas que hay que saber sobre las cuarentenas. ¿Puedo salir a trabajar? Si vive o trabaja en una comuna en cuarentena, solo podrá hacerlo si se desempeña en algún servicio esencial contando con un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo entregado por el empleador. ¿Qué pasa con las clases en cuarentena?
Las clases presenciales de los establecimientos educacionales que estén en comunas con cuarentenas quedan suspendidas y deberán desarrollar las actividades de manera online. ¿Qué comercios y servicios están abiertos? Solo podrá funcionar el comercio que venda productos esenciales, además de centros de salud, establecimientos de servicio público como bancos, notarías, sucursales de AFP o ISAPRES. Restaurantes y pubs deberán permanecer cerrados. Durante este fin de semana, 27 y 28 de marzo, las ventas no podrán ser presenciales por la suspensión del permiso de desplazamiento. Solo funcionará el servicio delivery. ¿Cuántos permisos de desplazamiento tengo a la semana? Se podrá acceder a 2 permisos semanales de desplazamiento de 2 horas cada uno para realizar compras o trámites necesarios, salvo este fin de semana que la autoridad sanitaria determinó que las personas deberán estar en estricto confinamiento. ¿Se puede realizar deporte en cuarentena? Se ha establecido una franja horaria para que las personas desarrollen deporte al aire libre. No se necesita permiso, no se puede usar vehículo o transporte público y debe realizarse de forma individual o junto a los residentes del mismo hogar. ¿Puedo sacar a pasear a las mascotas? El permiso quedó suspendido y se deberá utilizar el de desplazamiento o pasear a la mascota en el horario destinado a realizar deporte cumpliendo las exigencias para esta actividad. ¿Qué permiso debo solicitar para ir a una hora médica? Para asistir a una hora médica o examen se deberá utilizar el permiso de desplazamiento. En caso de tratamientos, como por ejemplo una quimioterapia, se podrá solicitar un salvoconducto, un documento que también está habilitado para mudanzas y funerales. Bueno, el doctor Sebastián Ugarte nos decía hace solamente un par de jornadas, lo saludo, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Que había que hacer cuarentena en toda la región metropolitana y finalmente esto va a ocurrir a partir del sábado. Y aparte de saludarlo, le pregunto, ¿es un poco tarde? ¿Se tomó tardíamente la decisión? Probablemente, creo que cuando las medidas se toman más precozmente, el impacto es más intenso y duradero. Pero de todas maneras un paso en la dirección correcta, el efecto sobre la salud va a ser muy bienvenido y llega en un momento muy crítico. Ahora, doctor, nos había olvidado, pero no había caído toda la región metropolitana en cuarentena en ningún momento de esta pandemia. Sí el Gran Santiago, pero siempre quedaron algunas comunas. Esta situación es bastante inédita, ver una región completa del tamaño de la región metropolitana desde el punto de vista de la población es muy inusual, es inédito en nuestro país. La gravedad sí lo amerita, es tal la situación, tal la velocidad de crecimiento, prácticamente un 26% cada semana, que en pocos días más no se iba a tener cómo responder frente a la emergencia. Así Ahora, que completamente justificado. Ahora, doctor, usted nos ha dicho en días anteriores, en semanas anteriores, que con el paso de las semanas y los meses las cuarentenas van siendo menos efectivas. Está prácticamente una parte muy relevante de la región metropolitana desde hoy día en cuarentena y sin embargo la movilidad cae solo un 14%. Todas las personas que andan en la calle, o al menos una parte muy importante, decía ser trabajador esencial. ¿Sirve realmente cuarentenas con este nivel de movilidad? Bueno, hay varios elementos. Uno es qué definimos como esencial. Probablemente la autoridad debe quizás definir un poco al respecto. Y por otra parte, al haber una parte importante de la región metropolitana todavía en acciones, genera movilidad que no necesariamente es de esas comunas, sino de otros sectores del Gran Santiago. Ahora, al producirse este cierre de toda la región metropolitana, probablemente la disminución de movilidad va a ser mucho más intensa, Iván. Ahora, doctor, hay una discusión y le quiero pedir que nos diga el dato. Hace poco ustedes estaban casi sin camas críticas en la clínica Indisa. ¿Llegaron a tener 0 cama en algún momento? ¿Ahora? Sí, es frecuente que amanezcamos con 0 cama. Hoy día estábamos sin cama. ¿Hoy día? Hoy día. Sin cama crítica. Y teníamos pacientes hospitalizados en urgencia esperando ingreso. Generamos 11 camas durante el día de hoy, se instalaron monitores y ahora tenemos 3 camas. Ya, pero de las 11 ya le quedan 3 nada más a la clínica. Sí. Doctor, mire, se lo pregunto porque hay muchas personas que se plantean hoy día si, dadas las condiciones que tenemos de rapidez del contagio, el RE, la cantidad de casos diarios, 7.000 casos, 2 veces en una semana, y naturalmente con las ocupaciones de camas críticas. Usted decía, hoy día en la mañana no tenían camas en la clínica. Habilitaron 11 y ya les quedan solamente 3. Es un riesgo innecesario, entendemos la importancia de las elecciones, pero es un riesgo innecesario desde el punto de vista sanitario realizar las elecciones del 10 y 11 con estos números.
La verdad es que es muy probable que de seguir los números así, las elecciones deban suspenderse. Los números van en ascenso. No es lo mismo que enfrentar una cifra alta en un momento de descenso donde el R efectivo va bajando. Entonces, lo más probable es que de seguir estos números no va a haber nadie, ningún político, que esté dispuesto a defender la mantención de una elección bajo esa Desde el punto de vista condición. estrictamente sanitario, si usted fuese autoridad hoy día, ¿habría que suspender las elecciones? Yo esperaría una semana a ver los resultados de las medidas y de mantenerse los números los suspendería. Doctor, quiero invitarlo a ver lo siguiente, porque usted sabe que el coronavirus no da respiro. De hecho, el número de infectados sigue en aumento y 122 personas perdieron la vida solamente en las últimas horas. A diferencia de la primera ola, esta vez la mayoría de los enfermos graves conectados a ventiladores son menores de 50 años y con complicaciones mucho mayores. Verónica Moscoso nos muestra los complejos momentos que se están viviendo en las UCI. Presta atención. Son muy pocos los que tienen la posibilidad de entrar a una UCI y ver con sus propios ojos que la pandemia está más viva que nunca. Cada día el personal de la salud hace esfuerzos sobrehumanos para salvar vidas. Hace una semana, José, de 51 años, está dando la pelea en el hospital Barros Luco. Llegó al borde de la muerte con una falla respiratoria catastrófica. Ninguno de los procedimientos lo ayudaban. Paciente joven, autovalente previamente, con un pulmón que aún estaba rescatable, que no era un pulmón fibrótico aún, muy grave, muy inflamado, y por eso que se decidió, digamos, conectar a el ECMO. ECMO son las siglas en inglés de la oxigenación por membrana extracorpórea. Esta máquina que va limpiando la sangre es la que le está permitiendo respirar. Pero no siempre tiene el éxito asegurado. La mortalidad en la UCI va de un 60 a 70%. Muchas veces, la mayoría de las veces, el pulmón no llega a recuperarse, lamentablemente, por la infección por COVID, y no logramos que el paciente oxigene, que su pulmón oxigene bien, y finalmente los pacientes fallecen. Alejandro es hermano de José. Día por medio va al hospital a preguntar por su estado de salud. Toda su familia, que es de la comuna de San Pedro de Melipilla, está preocupadísima porque jamás pensaron que el virus lo atacaría con tanta fuerza. Él es un paciente joven, sano, no sé cómo se contagió. Un poco contacto con la gente, yo no sé cómo se les pegó este bicho. Su familia creía que era sano y no tenía enfermedades de base. En su ficha médica tampoco registraba antecedentes, pero al ser hospitalizado los médicos se dieron cuenta que era un hipertenso crónico no tratado. Lo más probable que no haya tenido controles médicos en los últimos años y que incluso hubo que usar la fuerza pública para llevarlo al médico, al hospital de Melipilla, donde llegó en muy malas condiciones. Pero en este momento está como subiendo su estado de ánimo que tiene. Yo creo que está luchando por su hijo, por su niñita que tiene apenas 1 año. Pero no todos tienen la misma suerte de ir evolucionando. Todos los días los profesionales de la salud se enfrentan a la muerte, ya no de adultos mayores, sino de pacientes mucho más jóvenes. Al ir leyendo las fichas de los pacientes acá en la UCI central del Hospital Barros Luco, podemos ver que, a diferencia de la primera ola, la edad promedio de los pacientes ha bajado. Vemos 45 años, 50 años, incluso hay una joven de 26 años. Están falleciendo gente joven por contagios pulmonares. Y contagios que son en la vía pública, hemos visto muertes por gente que estaba en fiestas. No están incorporando el factor de riesgo que es tener esta enfermedad. Esta vez la ocupación de camas UCI es mayor que en la primera ola, porque a los pacientes COVID, que ocupan un 60% actualmente, hay que sumar en este nuevo momento crítico de la pandemia a los accidentados, infartados o con patologías graves. En concreto, estamos atendiendo 2 tipos de pacientes, COVID, que son cada vez más, que nos van aumentando el uso de nuestras camas, como, al igual que todo el país, y un porcentaje de pacientes no COVID que también se mantiene alto, que también hay que atenderlos porque también son graves. Bien se ha dado el fenómeno de la consulta tardía de los pacientes COVID más jóvenes. Ellos llegan directamente a la UCI. ¿Por qué podría ser eso? Hay muchas causas. Que la gente más joven espera más,
que la gente más joven aguanta más. Son pacientes que requieren varios días de hospitalización y rehabilitación, y cada paciente significa todo un equipo médico compuesto por a lo menos 4 personas que trabajan primero para salvarles la vida y luego para su recuperación. Una realidad que deberán enfrentar quienes llegan a la UCI por esta enfermedad, 2.416 personas a la fecha. Bueno, la verdad es que viendo las cifras, doctor Ugarte, hay algunas regiones que están por sobre el 97% de camas críticas ocupadas. Y veíamos recién que efectivamente hoy día está, primero, enfermándose y muriendo gente que es mucho más joven. Personas de 50 años, incluso de 20 y tantos años, de 31 años, falleció un médico hace poco. ¿Por qué hoy día está muriendo más gente joven que al comienzo de la pandemia? Lo que ocurre es que la cantidad de casos nuevos es muy alta y la población adulta mayor tiene protección, está vacunada. Entonces, porcentualmente, antes morían mucho más adultos mayores. Al sacarse una buena parte de esa población, queda un remanente de población no vacunada, rezagado, pero la gente sin inmunidad son principalmente adultos y jóvenes. Y ellos son ahora los que están manteniendo la epidemia activa y quienes están enfermando y están muriendo. Ahora, doctor, le pregunto, ¿usted le ha tocado en su experiencia clínica ver mujeres embarazadas contagiadas con COVID? Sí, pero por fortuna las mujeres embarazadas que hemos visto en general tienen una evolución más favorable, con menos riesgo de transmisión vertical al feto y con solo riesgo de aumento de cesárea, parto prematuro, pero sin una enfermedad catastrófica como vemos en otra población joven. No tiene más riesgo que la mujer no embarazada. Bueno, hoy día se le preguntó al ministro París sobre esto, porque efectivamente hay más de 8.000 mujeres embarazadas que han resultado contagiadas. Lamentablemente 5 de ellas han fallecido. La autoridad reconoce que hay una preocupación especial. Lo vemos y seguimos con el doctor Ugarte. Durante la primera ola de la pandemia, Belén Vega se encontraba esperando al pequeño Lucas cuando fue diagnosticada con COVID-19. Un duro momento para esta joven madre que prefirió la hospitalización intradomiciliaria para disminuir los riesgos del hijo, que en ese entonces venía en camino. Los tratamientos igual son fuertes, desgastantes físicamente para la familia. Entonces, tratar de evitar eso y no salir, respetar las cuarentenas. El año pasado, el Hospital de La Serena reportó 27 contagios COVID de embarazadas. Ahora, entre enero y marzo, ya suman 21 gestantes positivas. Es decir, en solo 3 meses se está alcanzando la cifra que acumuló todo el 2020 en pandemia. Hay pacientes que sí llegan con sintomatología, ya tos, fiebre, mialgia, llegan algunas con sintomatología clínica. Ser mamá en momentos de crisis sanitaria requiere mayores medidas preventivas. Los cambios fisiológicos del embarazo hacen que los contagios tengan repercusiones más fuertes. Dependiendo de cualquier otra patología, otra enfermedad que ella tenga agregada al embarazo, puede incluso ocurrir la muerte. En el país, durante toda la pandemia, 8.091 mujeres embarazadas han tenido COVID-19. 392 de ellas han estado hospitalizadas en la UCI. 5 mujeres que estaban en plena gestación murieron. Estamos muy preocupados por esta situación. Tenemos una distribución bastante homogénea desde Arica hasta la región de Magallanes. Pero usted sabe que todavía, desgraciadamente, no hay una aprobación desde el punto de vista científico para colocar las vacunas en mujeres embarazadas. En 2 casos y casi por accidente se vacunaron mujeres embarazadas y hubo una buena respuesta que incluso se transmitió hacia el niño recién nacido, una buena respuesta de anticuerpos. El total de las embarazadas que fueron hospitalizadas ascienden a 2.089. Los especialistas explican que ha existido un relajo frente a las medidas de protección. Hemos tenido pacientes complejas, ya han sido bastantes cupos en UCI. De hecho, hemos interrumpido embarazos prematuros producto de mejorar esta mecánica ventilatoria. Si bien las mismas embarazadas pueden continuar con su cotidianidad con estrictos protocolos sanitarios, muchas veces la transmisión se produce por contactos indirectos. Me ha costado conseguir hora para tener a mi bebé, o sea, para que haya en cama y todo eso. Pero ahora vengo a hacerme el examen. He sabido de embarazadas que han estado contagiadas y mal, o sea, entubadas en la UCI.
La edad media de las embarazadas con COVID positivo es de 29 años y casi el 50% de las que se enfermaron tenían más de 28 semanas. Uno de repente piensa que no le puede pasar, que quizás porque uno es joven. Igual es una experiencia complicada, uno está preocupada, uno no sabe qué va a pasar con su hijo, si es que puede venir algún otro problema. Las embarazadas con COVID hoy representan el 0,9% del total de los contagios en Chile. Un llamado a la precaución en una de las semanas más duras de la pandemia. Doctor, no hay todavía una respuesta masiva para las mujeres embarazadas o las que están lactando. Dados estos números, ¿hay que empezar a vacunar a esa población? Desde luego, en el caso de las nodrizas, el Ministerio emitió ya un procedimiento que implica, si tiene riesgo, el riesgo supera, ¿no es cierto?, cualquier riesgo eventual de una vacuna, consejería profesional y puede voluntariamente acceder a la vacunación. En el caso de la embarazada, falta todavía más evidencia, pero es el próximo paso si se junta la evidencia necesaria. A propósito del próximo paso, usted recién dijo, doctor Ugarte, que si de usted dependiera y fuese autoridad, dado los números, habría que posponer al menos las elecciones del 10 y 11 de marzo, viendo unos días más. Usted dice una semana y evaluar. Una semana. Y después de eso tomar una decisión. Efectivamente. Le pregunto porque hoy día también la autoridad anunció una serie de medidas para endurecer las restricciones sanitarias, ya no solamente a quienes vengan de Brasil, sino que a todos los viajeros que ingresen al país. Van a tener que estar en hoteles sanitarios y después seguir la otra parte de la cuarentena en su casa. Y la pregunta es, ¿habría que endurecer más todavía las medidas? ¿Cerrar definitivamente las fronteras, dada la presencia ya de la mutación británica y la mutación brasileña acá en nuestro país? Desde luego, hay que hacer un sistema de cierre que puede ser un sistema de cierre parecido al que se ha ocupado en algunas naciones asiáticas, con ingreso vía cuarentena sanitaria en residencia sanitaria. Pero de todas maneras hay que hacer no solo cuarentena, no solo vacunación, sino un mecanismo de restricción de frontera que no va a impedir que lleguen las variantes que ya ingresaron, probablemente en diciembre, ya es tarde, pero va a enlentecer el proceso. Disculpen la franqueza. Ahora, doctor, con esa misma franqueza, ya se cuarentenó toda la región metropolitana desde este fin de semana. Se endurecieron las medidas para quienes viajen. ¿Usted cree que sería coherente, derechamente, teniendo en cuenta los números, cerrar fronteras? Bueno, dependiendo de cómo se entiende, pero alguna política de restricción de ingreso de viajeros, de todas maneras. Doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. No, encantado. Vamos ahora a ver este polémico video de un líder evangélico, ahí está, quien fingió un atropello y agredió a un funcionario militar tras ser denunciado por realizar un culto evangélico durante la cuarentena en Los Ángeles. Después de este incidente, pidió disculpas. Felipe Jara con la nota. No tuvo problemas en fingir un atropello. Tampoco en poner en riesgo su propia integridad lanzándose bajo un vehículo militar en movimiento. No fue todo, redujeron a uno de los uniformados que lo fiscalizó. El objetivo era uno solo, evitar el control de la autoridad que los sorprendió en medio de un culto evangélico clandestino. ¿Puede entrar a su domicilio, por favor? ¡Dime, Cristo amado! Señora, ¿se puede entrar a su domicilio? Póngase mascarilla. 24 horas después, uno de sus protagonistas analiza el incidente. Creo que han salido muchas cosas que no son correctas, que la situación no ameritaba para lo que sucedió, sino que se nos salió, ¿cierto?, de madre y bueno, cometí el error como toda persona y yo les pido disculpas. El líder evangélico César Lagos es quien se ve en el registro. En su casa de la Villa Los Historiadores de Los Ángeles se realizaba un culto. La alerta llegó al Fono Denuncia. Y se comprueba que empiezan a salir personas, alrededor de 30 personas. Todo eso de las 22 horas de este miércoles. En una comuna en cuarentena y a minutos del toque de queda, algunos huyeron, pero Carabineros detuvo a un miembro de la comunidad y al líder tras la agresión y el insólito incidente. Se tira al suelo, se arrastra debajo de la camioneta para simular que había sido
atropellado. Esta denuncia se produce, como le decía, a raíz de una agresión que se produce a un funcionario de ejército que se encontraba con personal de Seremi de Salud efectuando una fiscalización. Este jueves los detenidos fueron formalizados por 3 delitos. Uno por atentado contra funcionario militar en ejercicio de sus funciones. El segundo es por lesiones menos graves causadas al mismo funcionario. Y en tercer lugar, infracción al artículo 318 del Código Penal. Quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Yo creo que no nos hace ningún bien a nosotros, el pueblo evangélico, ya que nosotros siempre hemos sido respetuosos. Yo respeto su religión y todos respetamos porque yo soy religioso también y tenemos que adaptarlo a todas esas pandemias que tenemos. Aunque lo que para la autoridad hoy constituye una acción casi criminal, para el mundo evangélico está en plena discusión con recursos en la justicia que deberían resolverse en los próximos días. Vimos un culto religioso con aglomeraciones, lamentablemente, lo que constituye hoy día una irresponsabilidad casi criminal. Los cultos de cualquier carácter religioso no pueden ser prohibidos por la autoridad sanitaria. Por tanto, el procedimiento está mal efectuado por parte de la autoridad. Una fiscalización que terminó con estos incidentes en una comuna que lleva más de un mes en cuarentena y que lidera las cifras de contagios en la región del Biobío. Atención con esto porque hay un debate por un fallo de la Corte Suprema que, de confirmarse, podría autorizar la realización de cultos religiosos incluso en cuarentena, aunque respetando los aforos establecidos por la autoridad sanitaria. Bueno, la resolución fue celebrada por fieles de distintos credos, mientras en La Moneda pidieron esperar el fallo definitivo. Nosotros, como usted ve, hacemos todo esto con mucho respeto y con mucha fe, con la distancia, con las máscaras, con el alcohol gel. De hecho, expresar nuestra fe y a vivir los principales ritos de la fe, como son los que se manifiestan en la Semana Santa. La libertad de culto es un derecho consagrado en la Constitución política, uno de los tantos que ha sufrido por las restricciones impuestas por la pandemia. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos en la calle, oyendo misa en la calle, y uno pasa solo por la calle, cerca de un mall, y no se puede transitar de la cantidad de gente. El privilegio que se da a la gente que quiere ir a comprar algo al mall, que no es algo tan importante para mi modo de ver, versus el poder expresar la fe y poder cultivar esta cercanía con Dios. Argumentos que motivaron 16 recursos de protección interpuestos por la Corporación Comunidad y Justicia contra la prohibición de celebrar eventos con público en comunas en cuarentena, que fue extendida por la autoridad incluyendo las misas y demás cultos religiosos. La prohibición de la misa afecta de manera esencial el ejercicio libre de su culto, porque para ellos, los católicos, la misa es el culto esencial. Dicho eso, alegamos entonces que aquí no estábamos frente a una mera restricción del derecho, sino que estábamos frente a una suspensión del derecho, lo cual consideramos que era ilegal y arbitrario. Uno de los recursos presentado en Arica fue acogido de manera unánime por la tercera sala de la Corte Suprema, fallo que aún no es oficial, pero que autorizaría de esta manera la celebración de misas o cualquier culto religioso a nivel nacional, incluso cuando las comunas estén en cuarentena. Muy contento porque pone a todas las actividades humanas en un mismo plano y la actividad espiritual es tan importante como las otras, digamos. Sería bueno para nosotros, ¿no? Como congregación, como iglesia, toda vez que se pagan impuestos, toda vez que se pagan arriendo, luz, agua, y eso también nos ayudaría. Un fallo que podría torcer las medidas ordenadas por el Poder Central para contener la pandemia y que fue abordado incluso por las autoridades en el tradicional balance COVID en La Moneda. Creo que es muy importante esperar el resultado y la redacción del fallo, porque estoy segura de que ningún funcionario público va a poner en riesgo la vida de las personas. Y por supuesto que el Poder Judicial tampoco lo hace. Donde sí la Suprema marcó un precedente fue en un caso en Cochrane, en la región de Aysén, donde un hombre que fue sorprendido transitando en medio del toque de queda sin salvoconducto y que había sido condenado finalmente fue absuelto por el tribunal, que consideró que su conducta no puso en riesgo la salud pública. El fallo de la Corte Suprema es importante porque viene a redondear lo que hemos
establecido siempre que la infracción al toque de queda solamente es una infracción administrativa y que debe sancionarse como tal, más no como un delito. 2 fallos, uno definitivo y otro en veremos. Posibles cultos religiosos en plena cuarentena y un infractor del toque de queda absuelto. Decisiones de la justicia, debate ciudadano, justo cuando las cifras de la pandemia vuelven a demostrar que el virus está lejos de dar tregua. Bueno, y precisamente por estas cifras del virus, Argentina suspendió todos los vuelos provenientes de Chile a partir de este sábado. A la lista de restricciones también se suman los vuelos provenientes de Brasil y México. Las autoridades argentinas señalaron que la medida es para protegerse de las nuevas variantes de COVID-19 ante el aumento de casos y para restringir la llegada de turistas por Semana Santa. Bueno, y otra vez el uso del gas pimienta está en la polémica. Bajos de Mena fue el escenario nuevamente de la aplicación de este químico en medio de un procedimiento policial. Adultos, pero principalmente niños, fueron quienes sufrieron el impacto de este líquido sumamente irritante y que puede generar graves daños a la salud. Claudio Arévalo con la nota. Un procedimiento policial en Bajos de Mena, Puente Alto, terminó con al menos 5 aplicaciones de gas pimienta por parte de carabineros. En el video se aprecia cómo un efectivo policial sin provocación aparente rocía este químico a una mujer y otras personas. Desde Carabineros aseguran que el uso de este gas fue por la reacción violenta de vecinos en un operativo antidrogas. Fueron sorprendidos por los vecinos que residen en el lugar, los que se abalanzan sobre el personal de Carabineros con intenciones de retirar y no permitir el retiro de la droga que existía en el lugar. Claro que en la población donde ocurrieron los hechos señalan que todo se debió a una mata de marihuana ubicada en el antejardín de esta casa. Carabineros arrancó la planta y luego realizó un allanamiento en la casa de Luis, quien asegura que todo el procedimiento fue irregular. No entraron con orden de allanamiento, nada. Me hicieron como, vieron, me hicieron tirar todas mis cosas arriba. ¿Y además? Sin las pechas, sin los nombres. Ninguno. 2 personas fueron detenidas después del fuerte enfrentamiento entre carabineros y vecinos. Luego de eso, la policía uniformada utilizó gas pimienta. Yo sentí que me iba a morir, encima yo soy asmática, me da una crisis y me pasa algo. Es la sensación de solamente acercarte la ropa, toda mi ropa quedó pasada, la toalla donde yo me bañé, todo quedó así. Yo anoche no podía dormir, no podía pegar un ojo en toda la noche. Un hecho particularmente grave que fue rechazado de manera transversal. Carabineros debe adoptar los procedimientos de buena forma y si hay mala ejecución de esos procedimientos se deben ejecutar las sanciones. Sin embargo, lo que vemos, la verdad es que contrasta mucho con las explicaciones que da la institución y por tanto, de verdad, no podemos seguir permitiendo tanta impunidad. El uso de gas pimienta se instala otra vez en la polémica. Hace algunos días en Bajos de Mena se utilizó este disuasivo en una feria del sector con todos los peligros que eso significa. Según el protocolo policial para el uso de estos dispositivos químicos, solo se utilizarán con manifestantes que se nieguen a acatar violenta o agresivamente las contenciones, se resistan a su detención o cometan graves alteraciones al orden público. Sin embargo, también este protocolo apunta a que el uso de estos disuasivos está restringido a niños, niñas o adolescentes, también a personas con notorios problemas de salud, algo que en Bajos de Mena no se respetó. Caroline, quien grabó el video, pero principalmente su hermana de 11 años y su pequeña hija de pocos meses quedaron con molestias por el gas pimienta. Sale en el momento en que el carabinero nos tira a nosotras 3 el a pesar de que tú estás con una bobita y te tira... Sí. ¿Y pudo dormir tranquilo? Despertaba llorando en la noche. Corresponde es que se investigue si es que concurrían los requisitos y las circunstancias para hacer uso de el gas pimienta y si no correspondía, lo que corresponde es hacer una investigación para determinar cuáles fueron esas circunstancias. Polémica por lo que sería el uso indiscriminado de un compuesto químico altamente irritante para el receptor, sensación de ardor y otras consecuencias en el cuerpo que pueden llegar a ser graves. La sustancia es una sustancia que al momento y en forma casi instantánea provoca sus efectos, aun cuando sus efectos puedan no ser letales o no ser de toxicidad severa, pero el efecto es inmediato. Un método disuasivo que debería ser utilizado solo en ocasiones excepcionales y según estrictos protocolos,
Sin embargo, en Bajos de Mena hay otra denuncia por el uso y abuso del gas pimienta por parte de Carabineros. La Contraloría General de la República ofició a la Comisión de Mercado Financiero y a las entidades BTG Pactual, Moneda Asset y Altis para solicitarles información relativa a los fideicomisos ciegos del presidente Piñera. La medida fue adoptada tras la polémica que generó el decreto firmado el 28 de enero por el mandatario que extendió la prórroga de la ejecución de obras de los casinos Enjoy. Respecto de este caso, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados acusó la existencia de un conflicto de interés, pues 2 de las 3 entidades que administran el fideicomiso ciego del presidente Piñera tienen inversiones en Enjoy. La Contraloría solicitó información de las comunicaciones excepcionales entre el presidente Piñera y los fondos de inversión. También solicitó el informe anual de las ganancias y pérdidas de las entidades. El gobierno, que en días previos criticó las acusaciones de conflicto de interés, respondió a través de un comunicado. En él aseguró que valora las acciones anunciadas por la Contraloría, señalando que es la mejor manera de aclarar dudas, desmentir falsas informaciones y ratificar el pleno cumplimiento del presidente Piñera de la ley sobre probidad en la función pública y la prevención de los conflictos de interés. Y el gobierno valoró positivamente la nueva estrategia de Carabineros para el control del orden en la Plaza Baquedano y pese a las críticas, el despliegue de más de 1.000 efectivos se va a mantener los próximos días viernes. Entre los detenidos la semana pasada figura un joven condenado por atentado incendiario contra una sucursal bancaria. En el último tiempo, Plaza Baquedano se convirtió en epicentro de manifestaciones, pero también de incidentes. Actos de vandalismo que incluso obligaron al retiro temporal de un monumento casi centenario. Luego del retiro del monumento a Baquedano, Carabineros puso en marcha una nueva estrategia para el control del orden público en el sector, con más de 1.000 efectivos policiales desplegados en forma de anillo circundante en torno a la rotonda. Todo esto para el copamiento de un espacio donde la disputa territorial se ha hecho costumbre, en particular los días viernes. Una estrategia conforme a nuestras planificaciones, observando obviamente todo lo que se relaciona en cuanto al terreno, al resultado, al tiempo. Nuestra estrategia era de resguardo, de posibilitar restaurar lo antes posible el orden público con el menor perjuicio hacia la ciudadanía. Según datos de Carabineros, durante los viernes de marzo ha bajado tanto la cantidad de manifestantes como el número de detenidos en Plaza Baquedano, con casi 1.700 efectivos desplegados en la región metropolitana. Lo que ustedes han visto en la última semana es claramente una estrategia que apunta a evitar hechos de violencia y detener selectivamente a aquellas personas que estén ejecutando hechos de violencia, por ejemplo, personas que estén lanzando bombas incendiarias como bombas Molotov o que estén causando daño en la propiedad pública o privada. El pasado viernes 19 de marzo, Carabineros detuvo a 53 personas y 5 de ellas suman 40 detenciones anteriores por delitos como robo, hurto, lesiones, amenazas, microtráfico y desórdenes públicos. Son personas que o tienen antecedentes penales por delitos comunes o incluso personas que han sido condenadas, han sido ya sancionadas por hechos de similar naturaleza. Es el caso de Álvaro Martínez Barriga, detenido el pasado viernes en las inmediaciones de Plaza Baquedano. En mayo de 2020 fue sentenciado junto a su pareja a 4 años de libertad vigilada por atentado incendiario contra una sucursal de Banco Estado en Providencia. Ahora fue detenido en el marco de la nueva estrategia de Carabineros en Plaza Baquedano. Los vecinos están contentos por una parte, con la tranquilidad, y los Carabineros han podido hacer otro tipo de trabajo gracias a que la manifestación no es masiva. Ahora me encantaría que del copamiento
pasáramos finalmente a la tranquilidad permanente de este lugar y que del copamiento pasáramos a detener a los vándalos, a los más violentos, a los que queman y saquean. Es una estrategia que no es la adecuada para resolver el problema. Carabineros y cualquier policía democrática del mundo debiera hacer lo que le venimos pidiendo hace más de un año. Tiene que hacer un trabajo selectivo de inteligencia para detectar dentro de los grupos que hay a las personas que cometen delitos. Lo que no puede hacer es terminar con las libertades en la zona, terminar con el tránsito, terminar con el comercio, bajo el pretexto de tener más seguridad. Estrategia policial de Carabineros dispuesta para cada viernes. Y de esta manera enfrentar posibles manifestaciones e incidentes en el sector de Plaza Baquedano. Tenía más de 5 millones en el bolsillo y con ese dinero se vino desde Concepción para comprar un auto aquí en Santiago. Pero en Cerro Navia fue interceptado por 2 delincuentes que le robaron 1 millón y lo balearon a él y a su polola. 2 delincuentes y 3 víctimas, pero según este breve registro, los ladrones armados se concentraron en ella y el que mantienen en el suelo. Ambos, jóvenes de 25 y 22 años, venían a comprar un auto en Santiago. Esa pareja venía de la ciudad de Concepción, se trasladó hasta acá y contrató los servicios de este mecánico para realizar los escáneres en los vehículos que ellos andaban viendo con la intención de comprarlos. Todo comenzó cerca de las 7 de la tarde cuando los jóvenes se reunieron con el mecánico, con el cual ya habían trabajado en otra oportunidad para comprar un auto. Esta vez salieron a recorrer en el vehículo de él, pero al llegar a calle Ontaneda en Cerro Navia, fueron interceptados por un vehículo. Sentía ya los balazos, mamá. Entonces salí a ver al niño si es que él estaba bien y estaban todos ahí los vecinos tratando de subirlo al auto, tratando de subirlo a uno de los autos para poder llevarlo al hospital. El joven penquista recibió impactos de bala en ambas piernas, su pareja en una. El mecánico escapó de los delincuentes, después volvió al lugar del asalto y fue a Carabineros a relatar lo sucedido. Son interceptados por un vehículo marca Volvo como único antecedente que mantienen. Descienden de este vehículo 2 antisociales con armas de fuego y proceden a intimidar al respectivo conductor, registrando sus vestimentas, lográndole sustraer 1 millón de pesos de un total de 5.800.000 que andaban trayendo esta pareja para la compra del vehículo. Ambos jóvenes fueron trasladados hasta el hospital Félix Bulnes en Cerro Navia. Ella fue dada de alta, pero él permanece internado con coma inducido. Su familia, que llegó desde Concepción, tiene su teoría del robo. Sí, pues el mecánico sabía que andaba con dinero en efectivo. ¿Con cuánta plata andaba? Y justo, como con 5 millones. Y justo al mecánico no le pasó nada. Le robaron el auto nomás, pero ni un disparo, nada. Venía eso y se volvía. Sí, él me habló como a las 5 y de ahí no supe más de él. ¿Y la vez anterior se había contactado con este mecánico? Sí, es que él es muy porfiado, entonces él se maneja en eso, cree manejarse y mira ahora dónde terminó. Él tiene su idea, su pyme de auto, allá hay reciclaje, trabaja en reciclaje, es súper movido así como... Y ese dinero era de él, lo que él trabajado con su polola. El auto apareció horas después en la comuna de Lo Prado. Es el OS9 de Carabineros ahora quien deberá confirmar o descartar la hipótesis de la familia. Por su parte, el mecánico fuera de cámara negó estar involucrado y agregó que es una víctima más del delito. Y atención porque los pensionados por renta vitalicia ahora podrán acceder al bono clase media, una de las ayudas estatales anunciadas por el gobierno. Ese fue el acuerdo alcanzado por parlamentarios y el Ejecutivo para incorporar a un grupo que no había recibido ningún beneficio. Una tramitación que avanza en el Congreso, al igual que el tercer retiro del 10%. Colaboración de amigos que me han donado mercadería, mi iglesia que me pagó una cuenta de la luz y eso. Esa es toda la ayuda que ha recibido Denise en un año de pandemia. Es pensionada por renta vitalicia, no pudo hacer los retiros del 10% y no calificó a ningún otro beneficio. No hemos tenido que batir solas con la familia. Más de 650.000 adultos mayores en Chile reciben pensión por renta vitalicia, un grupo que hasta ahora estaba quedando otra vez fuera de los anuncios. Hay gente que está quedando fuera del bono clase media, lo que a nuestro juicio dificulta el acceso universal. Por eso parlamentarios de oficialismo y oposición activaron negociaciones con el gobierno para ampliar el universo de posibles beneficiados con el bono clase media.
conversando, de eso se trata la política, ¿no? Avanzando. Hay que conversar. Estamos en una conversa positiva, que va bien encaminada. Lo importante es positiva para los chilenos y chilenas que tienen hoy día renta vitalicia, que han sido excluidos de cualquier tipo de beneficio desde el inicio de la pandemia. Finalmente el Ejecutivo accedió y todos los adultos mayores que reciban una renta vitalicia menor a los 408.000 pesos podrán obtener un bono de 100.000 pesos y optar a un préstamo solidario equivalente al monto de su pensión. Denise recibe un poco más de 450.000 pesos, pero lo destina casi todo al pago de su dividendo. Lamentablemente, otra vez, quedaría fuera. Yo creo que una bofetada, porque debería ser una ayuda universal y automática. Planteamos el caso en el Congreso y esta fue la respuesta. De 100.000 o 120.000 pesos, que es lo que ganan menos, a 400.000 pesos, está más del 85, por no decir el 90% de todos los pensionados de renta vitalicia. Ampliación de beneficios que se anuncia un día después que el Congreso comenzara a discutir el tercer retiro del 10%, dos temas que inevitablemente se cruzan en la discusión. No sustituye un tercer giro sobre los fondos de la AFP, pero debilita el argumento de que es necesario recurrir a los fondos de la AFP porque el Estado no está ayudando. Sentimos que ambos corren por cuerda separada, son compatibles y son complementarios, y así lo vemos desde la oposición y en el Congreso. Se espera que los cambios al bono clase media se voten este viernes en la sala, modificaciones que además incluyeron la posibilidad que el gobierno entregue, de ser necesario, un bono similar sin pasar por el Congreso hasta el 31 de diciembre de este año. La semana pasada calificó de asesino al presidente ruso Vladimir Putin y ahora arremetió duramente con el presidente chino. Lo que está claro es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se está guardando nada. ¿Cuáles fueron sus palabras? Veamos. Si la semana pasada su objetivo fue Putin, Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. Ahora su blanco fue el máximo líder chino Xi Jinping. Él no tiene ningún hueso democrático en su cuerpo, pero es inteligente. Si hay algo que está claro es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene pelos en la lengua y que dejó bien rayada la cancha a sus principales rivales geopolíticos. Incluso esta vez fue más allá. Y en su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca, dijo que ambos líderes tienen un rasgo en común. Es un hombre que, como Putin, cree que la autocracia es el camino del futuro. La democracia no puede funcionar jamás en un mundo tan complejo. Un estilo directo y confrontacional que causa molestia en las otras grandes potencias. ¿Cuáles son los beneficios y los costos de estas frases? Un costo real y mucho más alto sería demostrar posiciones de debilidad frente a Xi Jinping o Vladimir Putin, porque eso tendría un costo en términos de su imagen como presidente dentro de Estados Unidos y frente a sus aliados. Es el segundo episodio de tensión con China en una semana, ya que ambos países se dijeron de todo en la reciente reunión bilateral de altos funcionarios en Alaska. No dejó resultados muy positivos, muy por el contrario, dejó en claro que la posición del gobierno estadounidense, liderado por Joe Biden, no va a ser muy distinta de la posición que tuvo Donald Trump frente a China durante sus 4 años en la Casa Blanca. Pero China no es el único flanco de conflicto que se le abre a Biden en Asia. Esa fue su reacción a la primera provocación de Corea del Norte a su gobierno, ya que el líder de ese país, Kim Jong-un, lanzó 2 proyectiles balísticos de corto alcance en la costa este, que mira hacia Japón. Un hecho que se suma a las palabras de Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano y la segunda persona más poderosa del país, quien le advirtió a Joe Biden que si quiere dormir en paz durante los próximos 4 años, es mejor que se abstenga de intervenir en la península. Corea del Norte intenta aumentar esta presión sobre Estados Unidos, pero que Estados Unidos no se siente presionado por Norcorea. Estados Unidos está evaluando cómo manejar de aquí en adelante el tema norcoreano en función de la seguridad de Japón y de Corea del Sur.
Rusia, China, Corea del Norte, países que hoy tienen una complicada relación con la Casa Blanca, vínculos que, por lo que dice Biden, difícilmente mejorarán en los próximos días. Las cifras de contagios nuevamente sobre los 7.000 es la mala noticia. La buena es que 1 de cada 3 chilenos ya está vacunado al menos con una dosis y 1 de cada 6 con ambas dosis. ¿Qué más se sabe de las vacunas? Pascal Fuentes, como todos los jueves, nos cuenta lo que se sabe. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches. Muy bien, Connie. Expectantes ante estas nuevas informaciones sobre el COVID-19 que sigue aquejando a nuestro país y al mundo entero. Bueno, como tú decías, hay nueva información respecto a las vacunas, como lo estamos viendo en imágenes respecto a una vacuna oral, porque la empresa Oravax está preparando el inicio de sus ensayos clínicos para una vacuna en píldora. No hay muchas vacunas que han alcanzado ser efectivas de este método porque es un formato que hay que asegurar que los componentes lleguen donde deben. Recordemos que al ingerir enzimas, proteínas, van degradando el contenido de lo que consumimos, pero en este caso la empresa ya ha mostrado pruebas preliminares auspiciosas. Las vacunas orales dan buena inmunidad sistémica y además local. Por ejemplo, en el caso de Oxford, que también está preparando una vacuna de forma de inhalación nasal, podría generar una buena inmunidad en las mucosas de la nariz. ¿Qué más sabemos sobre esta iniciativa? Escuchemos lo que nos dijo la especialista, la doctora Lorena Tapia. Ensamblan partículas de manera que parezcan un virus, pero no son un virus, son partículas proteicas. Y esta partícula proteica tendría la capacidad de ser estable, lo suficientemente estable para llegar al intestino, para ser presentado como un antígeno extraño y con eso estimular el sistema inmune. Y la ventaja que tendría eventualmente esto es que la inmunidad no solamente sería una inmunidad sistémica, es decir, en la sangre, sino también podría existir una inmunidad local de mucosa. Faltan segundos para las 10 de la noche y además de celebrar que sería buena alternativa, ¿cierto?, la vacuna oral, les recordamos que a partir de las 10 de la noche Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. ¿Qué pasa con los anticuerpos? ¿Qué se sabe? ¿Hay gente que tiene más anticuerpos que otras? Mira, para esto te quiero mostrar una portada que vamos a ver a continuación para conocer la historia de John Hollis, un hombre que, como ven ahí, tiene súper anticuerpos. ¿Cómo es eso? Mira, él además es un escritor de 54 años que pensó que se iba a enfermar cuando su roommate, su compañero de departamento, presentó síntomas e incluso estuvo grave, hospitalizado por COVID-19. Pero John no se enfermó y luego descubrieron que tenía estos súper anticuerpos, ya que participó en un estudio que se realizó en la universidad donde él trabaja. Él fue voluntario de este estudio y ahí se dieron cuenta que tenía estos como súper escudos. Los anticuerpos normales, lo vamos a ver a continuación a través de nuestra realidad aumentada, atacan a las proteínas de los ganchitos, lo hemos dicho, el spike, que ahí estamos viendo como el virus está tratando de entrar, de infectar a la célula y lo consigue, ¿no? Eso era lo que ya hemos aprendido en estos meses de pandemia. En el caso de Hollis, el anticuerpo que ellos desarrollan no solo ataca a estas proteínas spike, al ganchito que hace que el COVID-19 infecte la célula, sino que ataca a varias partes del virus, como vemos ahí, y lo termina destruyendo. Es como un súper escudo lo que tiene John Hollis, y no solo lo tiene él, porque esta característica se ve solo en el 5% de la población mundial, pero le permitiría ser permanentemente inmune a la enfermedad, incluso a algunas variantes. Imagínate, él sí que tiene súper inmunidad, él sí puede viajar, no el resto de las personas, que tenemos que seguir cuidándonos. El estudio de este caso le permitirá a la ciencia desarrollar terapias de anticuerpos, terapias que ya existen, y estudios sobre la inmunidad y la eficiencia de las vacunas. Escuchemos a un especialista.
tiene muchos anticuerpos y por eso cuando hablan de que los diluían mucho, igual seguían uniéndose, es porque en su sangre tenía tantos anticuerpos que da lo mismo cuánto yo diluía la sangre, siempre tenía, porque la concentración de anticuerpos era muy alta. Es que estos anticuerpos se unían muy fuertemente al virus, muy fuertemente. Como es tanta la fuerza de unión, es el término que digamos científico es la afinidad de unión, quiere decir que por más que mute el virus, como es tan fuerte, la probabilidad de que esta unión sea más débil es más baja. Pero eso no quiere decir que esté protegido para todas las variantes que pueden aparecer. Así es, o sea, Hollis está, digamos, con este super anticuerpos que permiten protegerlo de varias variantes, pero no de todas. No se sabe, por ejemplo, si lo protegen de la variante brasileña, de la británica, que nos tienen hoy por hoy bastante complicados. Que ya están en nuestro país. Pasemos a otro tema, pero también relacionado con el COVID-19, porque un estudio realizado en una universidad de Madrid concluyó que en caso de contagio de coronavirus, el riesgo de fallecer aumenta en 8 veces si se trata de una persona sedentaria. Imagínate, Connie. El análisis incluyó más de 500 personas entre 18 y 70 años que estuvieron hospitalizadas en la primera ola de la pandemia en 2020 allá en Europa. El 57,1% de los pacientes llevaba una vida sedentaria y el otro grupo, el 42,9%, realizaba ejercicio de manera regular 2 días a la semana. Escucha, 30 minutos diarios al menos. No es tanto. Mucho. No, 2 veces a la semana, 30 minutos. Al menos. O sea, bueno, eso ya se considera no sedentario. No sedentario. Activo. El grupo sedentario presentó un riesgo de mortalidad de 13,8%, mientras que el grupo activo de 1,8%. Imagínate la diferencia. El sedentarismo, lo sabemos, es una pandemia en nuestro país hace muchos años y cerca del 90% de las personas son sedentarias, no son activas. Y esto además se relaciona con el sobrepeso y la obesidad, que en Chile tenemos índices muy altos. Ya vamos a ver incluso una nota sobre la obesidad infantil, pero en la población adulta es más del 70%. Y eso hemos visto varios casos de gente joven que se ha muerto por COVID y que uno de los factores comunes que tenían era la obesidad. La obesidad que lleva a la hipertensión y el sedentarismo también arrastra estas otras patologías asociadas. ¿Cómo podemos cambiar hábitos? Escuchemos al doctor. Nosotros tenemos un consumo de oxígeno, no sé, 4.000 centímetros cúbicos, 5.000 centímetros cúbicos, igual que un auto. Si yo tengo un auto que está hecho para cargar 4 pasajeros y una maleta, le pongo 10 pasajeros y 80 maletas atrás, probablemente el auto tampoco va a poder, aunque tenga una alta cilindrada, andar bien. Entonces hay que partir de a poco, salir a caminar. Yo siempre le digo a mis pacientes, salga a caminar, salga con su señora, dése una vuelta media hora a la manzana. Se va a cansar. No importa, déjelo en 15 minutos. Mañana serán 20 minutos. ¿Ya? Pero que haya ya un cambio de concepción. Yo quiero cambiar. Yo quiero que esto sea distinto porque esto va a ser una inversión para mi vejez, para mi vida, para mi felicidad. Oye, importante que sea de a poco, ¿cierto? Que la persona que tal vez nunca ha hecho ejercicios, que empiece a hacerlo de a poco y aprovechar que con cuarentena existe la el banda bloque horario que se extendió, ¿cierto? En las mañanas de 6 de la mañana a 9 de la mañana y se puede salir a caminar, por ejemplo. Así es, aprovechar ese momento también y de a poco hacer estos cambios que son tan importantes para cambiar esta otra pandemia que nos aqueja, que es el sedentarismo. Gracias, Pascal. Gracias a ti. Nos vemos. Atención con lo siguiente, el próximo 9 de abril se estrena La mirada incendiada. Es una película inspirada en la historia de Rodrigo Rojas de Negri, el joven fotógrafo que fue quemado vivo por una patrulla militar, esto durante una jornada de protesta en plena dictadura. Para su directora se trata de un trabajo que cobra especial relevancia por los recientes casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile. De las cosas más fuertes que viví fue vivir la última escena. Ver este personaje con este final horroroso, a mí emocionalmente me afectó mucho. El actor Juan Carlos Maldonado no había nacido cuando el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri conmocionó a Chile. Era julio de 1986 y durante una jornada de paro nacional, ambos jóvenes fueron detenidos, golpeados, rociados con benzina y quemados vivos por una patrulla del ejército.
Luego fueron abandonados al interior de una zanja en un sector alejado de Santiago. Mi abuela, mi madre siempre me contaron los horrores de la dictadura y desde chico siempre conocí esta historia y nunca la comprendí. Dije, ¿cómo puede pasar esto, este horror? Luego de 4 días de agonía, Rodrigo falleció en la posta central. A pesar de sufrir graves quemaduras, Carmen Gloria sobrevivió. Un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que ahora llega a la pantalla grande. Tú no eres de acá, ¿verdad? Guarda eso. Tú no puedes andar tomando fotos sin más por acá. Es una historia que nos marcó absolutamente a todos. Fue una herida, así, una cicatriz en el cuerpo de Chile. Entonces es una historia que ha estado siempre presente. Y un día había que contar esta historia. ¡Mucho gusto, Carmen Gloria! La mirada incendiada es una película inspirada en la historia de Rodrigo Rojas de Negri, el joven fotógrafo que vivió gran parte de su vida en el exilio y que en marzo del 86 decidió volver a Chile para dejar testimonio gráfico de las protestas y la represión. Cuando murió asesinado tenía solo 19 años. Se cuenta una vida con mucha luz, se cuenta una historia muy familiar, sensible, con un final feroz. Poder hacer este viaje fue de un compromiso emocional súper grande. Conocí lo que pasó y estuve en el funeral también. Verlo dentro de la película también es un recuerdo súper potente. Sobre todo una parte que es la parte dura de la película, en que ahí pasan esos hechos, fuerte. Juan Carlos incluso quedó súper mal, quedó llorando. La película se rodó un año antes del estallido social del 18 de octubre y cuando todavía no se conocían los casos de violaciones a los derechos humanos. Esto se nos vino encima con todo el horror de la violación de derechos humanos, la pérdida de los ojos de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay. También son Rodrigo Rojas de Negri, pienso yo, ¿cachai? Son actos que todavía están en la impunidad absoluta. Y se conecta con la actualidad, hay un puente con la actualidad. Y creo que es importante poner en la mesa la violencia policial, la violación a los derechos humanos. La gente se olvida y dice, ya pasó, ya, no, si ya dejémonos en el pasado, no olvidémonos de... No, si no se ha hecho ni siquiera justicia. En primera instancia, la justicia condenó a 11 exmilitares por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri, con penas de entre 18 y 3 años de cárcel. Una sentencia que fue rechazada por la madre del joven fotógrafo. Verónica de Negri también ha cuestionado la película sobre los últimos días de su hijo. Espero que vea la película y se va a dar cuenta, digamos, que es una película hecha desde un lugar muy cercano a ella y estamos buscando lo mismo, que se conozca, que se sepa, que no quede en la impunidad y que se haga justicia. La mirada incendiada se estrena vía streaming el próximo viernes 9 de abril, a casi 35 años de la dramática historia de un joven fotógrafo. Seguirá viviendo. Lo más importante es que el partido nos sirva. Su primer partido, su primera oncena, el estreno de Martín Lasarte al mando de la selección chilena mañana en este partido amistoso donde la Roja, recordemos, jugará en Rancagua frente a la selección de Bolivia. Y en todos los cambios, modificaciones, en la búsqueda de esta formación titular, aparece un nombre inamovible hoy día con Luis Jiménez en este renacer que ha tenido en Palestino, en el fútbol chileno, quien jugara por última vez en la selección chilena hace 10 años, ¿sí? En esa Copa América 2011. Detalles en la siguiente nota. Lo más importante es que el partido nos sirva para tomar información, para sacar conclusiones. Todo listo para el debut de Machete en Rancagua este viernes a las 22 horas. El rival será Bolivia y esto es lo que promete Lasarte. Lo que vamos a intentar ver es hacer un equipo equilibrado, un equipo que esté bien parado en la cancha, que no presente fisuras.
La falta de un delantero clásico, los denominados 9, ha sido un dolor de cabeza para los últimos procesos de La Roja. Esta nómina igual sufre de este mal Lasarte. En los 4 entrenamientos que tuvo ha trabajado en este aspecto. A esa famosa ausencia de la que se habla de gol, bueno, tratar de aumentar ese porcentaje, por lo menos en las llegadas. Una nómina con ausencias importantes. Los que entrenaron esta semana en su mayoría no son los que Lasarte quería. Diversos clubes del extranjero se negaron a pasar a sus jugadores. Entonces, bueno, hay clubes que han decidido, porque tienen partidos de corte, digamos, de corte local, no brindar a sus jugadores. No ha sido todos los casos. En algunos casos han sido generosos y han podido venir, en otros casos no. Ausencias que se notan solo en Sudamérica. Está el caso de Eugenio Mena y Eduardo Vargas, por ejemplo. Para Machete, aún no hay ningún jugador vetado. Yo no tengo ningún jugador censurado, absolutamente. Todos aquellos jugadores que, desde nuestro punto de vista, estén aptos y en condiciones y en cualidad real, física y deportiva para poder participar y nos parezcan útiles, lógicamente, lo vamos a hacer. El capitán en este nuevo proceso seguiría siendo Gary Medel. Bueno, ya se van a enterar mañana cuando hagan el partido, ya lo van a ver. Todo preparado para este duelo, que quedará en la historia como el primero de una nueva era en La Roja. Será el primer encuentro de Martín Lasarte en la selección chilena. Revisemos, ahí está la oncena, lo que prepara Martín Lasarte con Claudio Bravo en portería, con González, el joven de Santiago Wanderers, que recordemos es defensa central, pero tendrá que asumir la posición de lateral derecho. No hay un lateral en este momento, se lesionó, fue en salida. Medel, Vegas y Bocellur o Bimber como lateral izquierdo. El mediocampo con Galdames, Pinares, Araos. Ojo que puede salir Araos y puede jugar Tomás Alarcón, el jugador de O'Higgins, junto a Galdames ahí como volantes centrales. Orellana, Meneses y el que mencionaba anteriormente con Luis Jiménez, la oncena de Lasarte que prepara para el duelo entonces frente a la selección de Bolivia. Dos jugadores que sí o sí van a estar en la selección chilena, claro, no están nominados para este partido amistoso. El caso de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que se lucieron trabajando juntos. Hay, por ejemplo, con esa fotografía que subieron a redes sociales, al Instagram, en fin, donde, recordemos, Arturo Vidal está con trabajo de recuperación luego a la intervención quirúrgica a una de sus rodillas a la que fue sometido, y Alexis Sánchez ahí teniendo todavía la posibilidad de recuperar una titularidad. Es difícil teniendo en cuenta el rendimiento que ha tenido Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, claro, ahí en la delantera del Inter de Milán, un Inter que tiene 6 puntos sobre su escolta el Milan, 28 fechas, tiene un partido menos el Inter, que quiere salir campeón. Vamos con el rival de la selección chilena, Bolivia, que ha vivido horas convulsionadas. Denunciaron que 7 de sus jugadores sufrieron el robo de dinero en el hotel de concentración. Y además, bueno, ellos fueron denunciados por romper la burbuja sanitaria. Vamos a comunicar o comenzar justamente mostrando el comunicado. En el transcurso de las últimas horas, en las instalaciones del hotel donde concentra la selección nacional, ocurrió un incidente menor que está siendo investigado. Así comenzó el convulsionado día para la selección boliviana, un extraño comunicado que no aclaraba nada de lo que supuestamente había ocurrido, pero con el pasar de las horas, los medios escritos bolivianos alertaban y la televisión de ese país hacía lo propio. Les robaron a los jugadores de la selección. ¿Qué? La delegación altiplánica en tanto explicaba lo ocurrido. Después de la cena, por horas de la noche, algunos jugadores se han percatado de que les faltaba dinero en sus habitaciones. Pero el incidente del robo no fue lo más polémico que protagonizó el próximo rival de La Roja. Esta foto que circula en las redes sociales muestra a un miembro de la delegación en un local de un conocido centro comercial de Providencia. Se trataría del ayudante técnico, el venezolano Pedro de Pablos, una versión que es ratificada por un trabajador de ese lugar. Ayer, claro, los vi pasar ayer eran como tipo 2 de la tarde ayer. Eran 3 personas, 3 con el uniforme deportivo de entrenamiento. Me preguntaron dónde estaba la tienda Adidas y se les declaró que aquí al ladito estábamos y ellos preguntaron y se fueron para allá. Bueno, ahora estamos en una burbuja sanitaria, los de la selección, y en el hotel también están siendo muy cuidadosos con ese aspecto. Declaraciones que daba el jefe de prensa de la selección boliviana antes de que se viralizara la imagen y en ese momento continuaba aclarando. Nosotros estamos respetando todos los protocolos de bioseguridad. La burbuja en sí es drástica como tiene que ser.
De ser cierta esta imagen, la Federación Boliviana estaría rompiendo la burbuja sanitaria de la Conmebol y del Ministerio de Salud de nuestro país, lo que provocaría sanciones por parte de ambas autoridades. Hoy día en Colo-Colo el técnico Gustavo Quinteros golpeó la mesa. Dijo, bueno, me falta para conformar el plantel 2 jugadores. Y resulta que ya le cumplen con otro, porque ya estaría lista la incorporación del defensa uruguayo Fabricio Formiliano. Un préstamo con opción de compra. Es un defensa de 1,86 m que tiene 28 años, jugó en Danubio, también en Newell's Old Boys, en el fútbol argentino. Vive su 4ª temporada en Peñarol, uno de los clubes más importantes de Uruguay. Reitero, deberían anunciar en las próximas horas oficial la contratación del que aparece en pantalla, de Fabricio Formiliano. Claro que le quedaría otro refuerzo, ¿no? Por lo que quiere Gustavo Quinteros. Un delantero. A ver si cumplen también con ese anhelo, con ese deseo del entrenador. Recordemos, el día sábado Colo-Colo hace su estreno en el campeonato frente a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Y dicen que es la nueva joya de la escudería británica McLaren. Es un pequeño de 13 años, Hugo Chukwu, ¿sí? Ya es toda una estrella en el mundo tuerca, tanto que algunos se aventuran en decir que es el nuevo Lewis Hamilton. ¿Será? Mira. En 1997, McLaren hacía historia al contratar a un joven piloto británico de tan solo 12 años. Su nombre, Lewis Hamilton. El tiempo y su talento le entregó 7 títulos de Fórmula 1. Una decisión que marcó para siempre a una de las escuderías más influyentes de la máxima categoría del planeta motor. Ahora, 2 décadas después, la historia parece repetirse. McLaren fichó al estadounidense de 13 años, Hugo Chukwu. Down the inside goes Slater. Hugo closes the door on his teammate. Es una de las jóvenes estrellas del mundo tuerca. Su nombre es Hugo Chukwu, tiene 13 años y viene de consagrarse campeón de la categoría top en Europa de las competencias en karting. Dicen que es la nueva joya y por eso la escudería británica ya fichó al pequeño corredor. Cuando comencé nunca imaginé en un podio, solo pensaba sumar puntos. El estadounidense comenzó a correr a los 6 años y en 2014 ganó su primer título. Un talento con el que nació y que sigue los mismos pasos del actual campeón del mundo de Fórmula 1. He ganado varias carreras, tuve una gira en América, tenía solo 10 años y todavía me quedan muchas victorias y campeonatos. Pareciera que se está viviendo lo mismo, pero 24 años después, cuando Hamilton unió fuerzas con McLaren, el equipo espera que el futuro al volante de Hugo Chukwu sea tan brillante como el del máximo referente de la categoría reina del automovilismo a nivel mundial. Ya, paso a paso, tranquilidad, 13 años, un niño todavía, pero ojalá que pueda emular, ¿no?, a Hamilton, el británico, que tiene 7 títulos en la Fórmula 1, igualando los títulos de Michael Schumacher. Con esta información nos despedimos. Pausa. Ya continúa Connie e Iván. Información en 24 Horas Central. Buenas noches. Estamos de vuelta en 24 Horas Central. Hasta ahora han sido infructuosos los intentos por liberar al buque carguero que está bloqueando el canal de Suez. Claro, pero ahí pasa más del 10% del comercio mundial. Y los efectos, por cierto, de la economía global ya se están sintiendo. ¿Van a afectar a nuestro país? José Ignacio Araya nos cuenta más. ¿Se imagina el Costanera Center, el edificio más grande de Chile, acostado en el canal de Suez? E incluso podría creer que no sería suficiente para bloquear por completo el paso marítimo que une a Europa con Asia y África. Y es que el carguero Ever Given mide 400 metros de largo. Algo así como si al Costanera Center le agregáramos una tercera parte de su tamaño hacia arriba. El barco que encalló esta semana está causando serios daños a la economía mundial. Europa, Asia y Norteamérica son las regiones que se han visto más golpeadas con la interrupción, especialmente por ser la vía principal del transporte de petróleo entre Medio Oriente y el resto del hemisferio norte. Ruta comercial que acapara un 12% del movimiento marítimo mundial y que desde su remodelación en 2015 ha aumentado continuamente la cantidad de tonelaje que ve pasar por sus aguas, hecho que se refleja en la increíble fila de barcos que esperan para pasar. ¿Cuál será el efecto económico en Chile? Las 4 regiones económicas relevantes para nosotros, que son América Latina, Norteamérica
incluyendo Canadá, Europa y Asia, no se ven afectadas directamente en las rutas comerciales, así que en verdad tiene un efecto mínimo, salvo el efecto precio, encarecer las compras de petróleo que podamos hacer estos días. Historia que sería distinta si el afectado hubiera sido el Canal de Panamá, al ser una de nuestras principales rutas comerciales. Eso sí, el alza en los precios del petróleo durante 11 semanas registrada en Chile es un factor a considerar. Este evento, si en el neto tenemos un impacto de 1% de subida, lo que nosotros observamos es que al menos una semana más adicional en este rally de subida podría afectar al precio de los combustibles. Situación diametralmente distinta para países del hemisferio norte, que ven con preocupación la pérdida de $400 millones por cada hora en que el barco permanece encallado. Si los transportistas se dan cuenta de que esto va a durar más de una semana y si efectivamente se demora más de 7 días, van a tener que empezar a desviar los barcos hacia África. Eso es más de 6.000 kilómetros. La liberación del carguero la llevará a cabo una empresa holandesa experta en rescate marítimo, que afirman que puede demorar entre días y semanas. Un accidente que ya está causando golpes al comercio mundial. 24horas.cl. Atención, porque ya son más de 1.000 las propuestas de candidatos constituyentes que tenemos en nuestra plataforma Conoce tu candidato o candidata. Las ideas, perfiles, videos, fotos y toda la información que buscas, ahí está, para quienes quieren ser parte de este proceso histórico. Todo en 24horas.cl. Y terminamos las noticias aquí, pero tenemos una gran invitación, una invitación doble. Primero a Maestros del Engaño y después un nuevo capítulo del País que Queremos, conducido por Iván Valenzuela. Así que bueno, los esperamos por supuesto con El País que Queremos. Como siempre le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Buenas noches. Buenas noches.